Me voy rápidamente al encuentro, ya nos está aguardando el gran economista Roberto Kachanowski. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes, bienvenido a Más Info. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por su tiempo. Nosotros bien, pero la verdad preocupados porque me parece que la Argentina recibió un aplazo y todavía ni siquiera se presentó el presidente Alberto Fernández en el foro de Davos. El jueves va a ser su debut, pero ya estuvieron presentando algunos papers, ¿no? Donde la Argentina no queda bien parada con respecto al manejo de la pandemia. Sí, no queda bien parada, pero no queda bien parada. Yo no coincido tanto con eso, lo que vi del paper ese. A ver. Porque habla de cuánto gasto público se asignó para el tema de la pandemia y no es justamente la solución esa, ¿no? Eso lo pueden hacer los países que tienen moneda y pueden emitir, como Estados Unidos o la Unión Europea para el conjunto de los países. Nosotros no tenemos moneda y no tenemos forma de financiar aumentos de gasto público. Debemos tener un déficit fiscal muy grande y eso significó el impacto inflacionario que estamos viendo hoy en día. De manera que, pero sí se nota en dos datos el mal manejo de la pandemia. Primero, la cuarentena tan extensa que tuvimos y que nos ubica entre los principales, en la tabla de posiciones estamos entre creo que los primeros 30 países con más muertos por millón de habitantes. ¿Sí? Así que eterna cuarentena con resultados catastróficos. Desde el punto de vista económico, también fue una masacre. La caída, si tenemos datos solamente hasta el tercer trimestre de este año, para poder comparar con otros países, en el tercer trimestre de este año la economía argentina cayó un 10%, 10,2%. Yo comparo siempre con Italia y con España. Italia, ustedes saben que recibe por año más o menos unos 65 millones de turistas extranjeros. O sea que la cuarentena o la pandemia los afectó muchísimo, porque para Italia la industria del turismo es muy importante. Básica. Bueno, esos cayeron en Italia, cayeron 5% del Producto Bruto y nosotros el 10%. Estamos hablando de la mitad, a pesar de que ellos viven mucho más del turismo de lo que vivimos nosotros. No, además el nivel de recuperación que puede tener Italia con respecto a Argentina, ¿no? ¿Cómo, perdón? El nivel después de recuperarse que puede tener Italia con respecto al nuestro. Eso tampoco es menor. Obvio, la capacidad de recuperación es mayor. En el caso de España, cayó un 8,7% y España recibe 85 millones de turistas extranjeros por año. Recibe más que España. Yo tenía pensado los datos al revés, pero no los chequeé y España recibe más. Pero no importa, de todas formas, España también tiene un ingreso muy importante en la industria del turismo y eso se les cortó. Se les cortó por la cuarentena, por la pandemia. Aplicaron algo un poco, pero fue mínimo. Y sin embargo cayeron menos que nosotros. Con esto estoy mostrando para que no comparar con Alemania, no comparar con Suecia, no comparar con Japón o cosas por el estilo, ¿no es cierto? La verdad es que hicieron una masacre sanitaria y una masacre económica por la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron además, ¿no? Roberto, me gustaría, ¿qué tal? Soy Diego Laje, buenas tardes. Me gustaría entrar en justamente esto que decís. Mirando España, mirando Francia, ellos tienen un paquete de ayuda de más de 270.000 millones de euros que estaría proveyendo la Unión Europea. Argentina, en este momento, como paquete de ayuda, tiene 0, ¿no? O menos que 0 en realidad por la deuda. Entonces me gustaría saber cómo tercian las expectativas. La expectativa de Argentina es tremendamente negativa. La expectativa europea con semejante inyección de dinero desde Bruselas es tremendamente positiva. ¿Cómo juega? Sí, creo que la Unión Europea en total va a poner un paquete de ayuda de 750.000 millones de euros, donde una parte va para España y me había señalado otro punto más, no me acuerdo cuál era. Otro país más que no me acuerdo cuál era, pero no importa. Es un paquete de ayuda importante, pero como decía antes, ellos tienen capacidad de emitir euros porque no tienen la historia monetaria argentina de destrucción de 5 signos monetarios como nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Argentina? Que hizo tanto populismo, aumentó tanto el gasto público tantas veces, se financió con tanta emisión monetaria. Recordemos que Argentina destruyó el peso moneda nacional, el peso ley 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando.
un peso actual es igual a 10 billones, con B larga, de pesos moneda nacional. Un 1 más 13 ceros atrás. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene esa destrucción monetaria, ya no puede hacer política monetaria expansiva. No sé si me explico. Claro. ¿Qué queda? Aumentar impuestos. ¿Hay empresas que puedan, o personas que puedan pagar más impuestos? No se pueden inventar más impuestos, pero no creo que vayan a recaudar más. Deuda externa, ¿podemos colocar? No. O sea, nadie nos presta en el mundo. Y deuda interna tampoco, porque no hay mercado financiero interno, porque lo confiscaron tantos capitales en la Argentina para financiar el populismo, que los argentinos fugaron sus capitales al exterior para que no se los roben el Estado. Entonces nos quedamos sin financiamiento. Ahora, no hay capacidad de poder asistir. Ahora, Roberto, ¿cómo va a refutar este informe el jueves, cuando le toque hablar al presidente Alberto Fernández, ya él leyendo y sabiendo? Nosotros estamos hablando de esto, me imagino los asesores del presidente le deben estar diciendo atención porque seguramente te van a atacar por acá. Bueno, siempre tienen un relato preparado, ¿no? Así que en eso no sé qué va a argumentar. Recordemos que antes de llegar al gobierno argumentaban que con lo que se iban a bajar las tasas de interés de las LELIQ y con eso iban a financiar los medicamentos de los jubilados. Sí. Bueno, la cantidad de LELIQs y pases que hay en el mercado hoy es un 170% más de lo que había en aquel momento, para decir algo, con lo cual se pagaron mucho más intereses y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, se dicen la mesa del hambre. ¿Se acuerdan ustedes de la mesa del hambre que se hizo? Hubo una foto, pero después no prosperó demasiado. ¿Cómo? Hubo una foto en su momento multitudinaria, pero después no prosperó. O al menos no se vio algo concreto. Son fotos para la tribuna, o sea, fulbito para la tribuna, pero la realidad es que hoy tenemos que están preocupados por el tema del hambre. Cuando en el 2019 se hizo la ley de emergencia alimentaria, se llevó el presupuesto a 21.000 millones de pesos en ese momento. ¿Se acuerdan que se hablaba de la gente que estaba en la calle y dormían, y a los clubes de fútbol le daban de comer y los bañaban y no sé qué historieta? Bueno, hicieron todo ese show. Hoy se estarán destinando, este año se van a destinar con estas tarjetas alimentarias alrededor de 100.000 millones de pesos. Y encima no es lo que más aumentó los alimentos. Cuando uno mira, recién estaba trabajando los datos, lo que más aumentó fueron vestimenta y calzado. Después recreación y en tercer lugar alimentos. Roberto, una mini interrupción. Pero estás hablando de índice de precios. ¿Viste aumentos en consumo en cifras absolutas de cantidades? No monetarias, digamos, en kilos de arroz, digamos. No, eso no lo... ¿Cómo evolucionó? Claro. La cantidad de... Para saber si estas tarjetas efectivamente compraron más, digamos, arroz o alimentos, estoy diciendo arroz arbitrariamente. No, mira, las tarjetas, a ver, son... Supuestamente con las tarjetas vos no podés comprar alcohol, por ejemplo. Claro, bebidas alcohólicas. Claro. ¿Sí? Sí. Pero vas al supermercado de la esquina y el tipo te vende la cerveza y hace figura como que te vendió, no sé, 2 paquetes de arroz o cosas por el estilo. Así que eso es puro verso. De manera que no funciona. Así que no tenemos los datos exactos de consumo. Yo no los tengo, deben estar en algún lugar, de cuánto es el consumo de carne. Sí sabemos que la carne vacuna... El consumo de carne vacuna bajó, está en niveles mínimos. Bajó muchísimo, niveles históricos, Roberto. Ahora vamos a estar hablando con Alberto Williams seguramente. Está en niveles históricos el consumo de carne, bajos. 17 kilos por habitante, creo, y habíamos llegado a 70 y pico, 80. Pero eso también puede ser cambios en la pauta de consumo, eso no lo sabemos. Calcula que más o menos de lo que se faena en la Argentina se exporta solamente el 27%, el resto queda en el mercado interno. Así que el aumento de la carne vacuna, que ahora es todo un debate, y creo que van a hacer algo con este tema. Cortes populares, sí. No tiene que ver... ¿Cómo? Cortes populares. Sí, pero eso es otro caso. A ver, de nuevo, del total de carne vacuna que se faena, se exporta el 27%, porque ahora China está comprando más. Pero ojo, porque no todos los frigoríficos que hay en Argentina están en condiciones de exportar. Por lo tanto, lo que faenan
queda todo para el mercado interno, tanto los cortes que se exportan como los que no se exportan. Así que ahí tenemos bastante para discutir. ¿Es un problema de precios o es un problema de desvalorización de la moneda? Y ahí, si llegás al problema, cuando mirás el problema monetario, la emisión de moneda que hubo el año pasado fue fenomenal por el déficit fiscal que tuvieron. Ahora, yo hablaba el otro día con el empleado de una carnicería, Roberto, y me decía, nada, queda entre nosotros, me dice, pero la bajada de gancho no ha aumentado tanto y el dueño de esta carnicería, que es una carnicería que tiene muchas sucursales, una cadena, decide poner un precio X. Después, el vecino del barrio decide si compra o no, pero eso también pasa. Bueno, está bien, pero esa es la libertad que tiene cada uno. ¿Compro sí. o no compro? Sí. En vez de comprar carne vacuna, puedo comer carne de pescado, puedo comer carne de pollo, puedo comer verduras, puedo comer un montón de... No es solamente que vivimos a carne vacuna, como estábamos diciendo antes. Hace rato que el consumo de carne vacuna viene de disminución de la Argentina. De manera que no nos agarremos con la carne vacuna. Te voy a decir que mirá los precios internacionales y tampoco que se dispararon tanto. Este es un problema monetario. Y así como vos me decís lo del carnicero, seguramente debe pasar con el que vende la ropa, por con el que vende los zapatos, no sé, con todo. Pero ese señor tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar la luz, tiene que pagar un montón de cosas y no tiene ni horizonte de a cuánto va a reponer la mercadería. Suponete que vos tuvieses una casa de ropa y tenés que vender, ¿sí? Sí. Y decir, bueno, con la plata que me dan, después voy y compro de nuevo para reponer lo que la ¿A cuánto voy a comprar? Claro. ¿A cuánto voy a comprar? No tenés idea. ¿Por qué? Porque la moneda, no hay moneda en la Argentina. Hay una inflación tan grande que nadie sabe dónde está parada. Entonces, la responsabilidad es del gobierno, que tiene un déficit fiscal muy grande, y eso se financia con emisión monetaria. El año pasado, por cada peso que se financió de impuestos el gasto público, 50 centavos fueron con emisión monetaria, la mitad. Entonces, te das cuenta que la emisión que hubo fue tan grande que hoy está sintiendo el impacto inflacionario y el gobierno mira para el costado y busca a los responsables del otro lado. Lógico, como siempre. Roberto, gracias por su tiempo. Siempre es un placer escucharlo. Que esté muy bien. Que la pasen bien, ¿eh? Buena tarde. Que tengan un buen día. Igualmente usted. Buena semana. En segundos nada más vamos a estar hablando con...